¿Sabías que tu mente puede estar secuestrada por fuerzas que ni siquiera reconoces, convirtiendo tus pensamientos en una prisión sexual de la que pareces no poder escapar? Te mantienes en silencio e intentas concentrarte en algo relevante. Sin embargo, tus pensamientos vagan como un perro famélico. Regresan constantemente al mismo sitio, una imagen, un recuerdo, una fantasía. Intentas alejarlos, pero vuelven con mayor intensidad. Crees que es simplemente deseo, lujuria o un impulso básico. Y eso es exactamente lo que ocurre con el deseo. Si lo reprimes, no desaparece. Desciende al subconsciente y comienza a controlarte desde las profundidades de tu ser. Piensas que posees el deseo, pero ya has sido secuestrado. La respuesta que buscas no reside en tus deseos, sino en tus temores. Aparece cuando te acuestas, cuando intentas concentrarte, cuando estás solo. Es una vibración que comienza en el abdomen, asciende por la espalda, alcanza los ojos y se transforma en pensamientos recurrentes, impulsos, fantasías y deseos. ¿Y si te dijera que es algo más profundo? Y como cualquier mensaje simbólico, requiere interpretación, no control o negación. Cuando el deseo te llama, abres tu teléfono, revisas la pantalla, te masturbas, finges haber solucionado el problema. Pero solo lo pospones porque el deseo regresa más fuerte, como diciendo, aún no me comprendes. No solo estás excitado, estás atrapado. Y lo peor es que ni siquiera sabes por qué. Quiere que le respondas, no para satisfacerlo, sino para comprenderlo. El problema no es el deseo en sí. El problema es cuando no encuentra un canal y se escurre por la red de la mente. Llamado a mirar dentro, a descubrir que te bloquea. Llamado a transformar la energía que te retiene en poder liberador. Gravita hacia imágenes porque ha perdido el eje de su alma. Y cuando olvidas, tu cuerpo intenta recordártelo con impulsos, insomnio, distracciones sexuales y emociones descontroladas. Porque el deseo no es solo físico, es también espiritual. Es esa parte de ti que anhela la unión, no con el cuerpo de una mujer, sino contigo mismo. ¿Y cuál es ese eje? Significado, trascendencia, misión, presencia. Cuando una persona carece de dirección, busca sensaciones. El sexo deja de ser una obsesión y se convierte en una energía poderosa, controlada y luminosa. Dejamos de perseguirlo y comenzamos a aportar algo que otros pueden sentir. Cuando carece del fuego sagrado, se conforma con chispas artificiales. Esta no es una invitación a la esclavitud, sino una oportunidad para despertar. Porque en última instancia, según Jung, el encuentro con uno mismo es el encuentro con lo divino. Y a veces este encuentro comienza con una pregunta simple: ¿por qué no puedo dejar de pensar en esto? La mayoría de hombres actuales no dominan su mente. Un deseo incomprendido se convierte en sombra, y esta sombra demanda nuestra atención. Toma control de tu mente sin pedir permiso. Y piensas en sexo incluso sin desearlo, no por debilidad, sino porque algo dentro de ti anhela ser incluido. Consideran normal vivir con la cabeza repleta de deseos. Pero es un síntoma de lo que Jung denominó deseo reprimido y sombra activa. El sexo no te domina sin razón. Es el mensajero de una parte olvidada de ti mismo. Carl Jung fue claro: lo que no llevas a la conciencia regresa como destino. La pornografía es adictiva, como lo son la fantasía y el reconocimiento, porque son sombras del fuego primordial de la energía creativa, energía vital, energía sexual, creada para crear, mover, construir, liderar, pero que se vuelve adictiva si no encuentra un canal superior. En este contenido descubrirás por qué tu mente se sexualiza incluso contra tu voluntad, que intenta comunicarte el deseo y qué sucede cuando lo ignoras. Para hombres en busca de energía, concentración y verdadero propósito. Para hombres que han comprendido que el sexo no es el problema, sino que hacer con esta energía sagrada, como la represión alimenta la adicción y sabotea tu energía. Lo que Jung reveló sobre transformar el deseo en perfección. Y finalmente, cómo escapar del ciclo de pensamientos sexuales sin lucha. Este contenido está dirigido a hombres cansados de vivir dominados por sus impulsos. Si estás en una búsqueda, si estás preparado para descender a las profundidades de tu alma e iluminar tu subconsciente, permanece hasta el final. Una fuerza interior exige tu atención. No se expresa con palabras. Susurra a través de imágenes. ¿Pero qué es el deseo? Como diría Jung, es más que un anhelo. Es un mensaje codificado desde las profundidades de la psique. Pero escucha, el hombre moderno
está acostumbrado a distraerse. Jung escribió que el contenido reprimido no desaparece, sino que se hunde en el inconsciente y adquiere forma propia. El deseo, en su nivel más bajo, es un impulso placentero, pero en su nivel más alto, una llamada a la transformación. La mente adicta al sexo no está enferma, está desconectada de su centro. Y estas chispas son adictivas. Jung creía que la libido no era solo sexual, sino una energía vital fluida que podía manifestarse como deseo, creatividad y creencia. Piensas que estás tentado, pero quizás estás siendo llamado. Cada deseo excesivo oculta un mensaje simbólico and has olvidado quién eres. El verdadero buscador no huye del deseo, lo confronta, lo escucha, lo interpreta, y poco a poco su mente comienza a cambiar. Esta es la llamada invisible del deseo. El placer es la trampa más sutil del alma. Viene sin cadenas ni amenazas. Promete alivio, amor, paz, pero solo ofrece distracción. ¿Cuántas veces has buscado placer solo para sentir el peso del vacío? La masturbación, la pornografía y las fantasías parecen inofensivas. Después de todo, están a solo un clic de distancia. No afectan a nadie, es solo un momento. Pero este momento tiene un precio en la energía vital. Jung dijo que todo lo que perseguimos compulsivamente es un sustituto simbólico de algo que hemos perdido. En el caso de la gratificación instantánea, se pierde la conexión con la misión misma. Las personas sin sentido de propósito se convierten en esclavas de la percepción sensorial, porque sin una dirección clara, la mente busca rutas de escape, y el placer es la solución más fácil. Pero hay un problema: cuanto más huyes, más débil te vuelves. Tu mente, constantemente entregada al placer, pierde su claridad. Tu visión se nubla, tu energía se disipa. Tu cuerpo se llena de un frenesí de urgencia, miedo y culpa. ¿Y qué efecto tiene esto en el mundo exterior? Rechazo, desinterés, falta de atractivo. Porque incluso antes de que alguien te escuche, las personas perciben quién eres. Los hombres adictos a la lujuria tienen un aura poderosa. No es su aroma o su ropa, sino su energía, el campo invisible que rodea su cuerpo y que revela lo que está ocurriendo en sus mentes, y por eso muchos están frustrados. Leen libros, intentan ganar confianza, aprenden palabras clave, pero son constantemente rechazados porque tratan de cambiar su apariencia sin cambiar su esencia. El deseo mal dirigido destruye la esencia. ¿Te sientes vacío después de solo un orgasmo? No es casualidad, es una señal de que algo sagrado está siendo arruinado. La energía sexual es la energía de la creación Ames, un fuego divino. Pero si enciendes ese fuego cada día solo para calentar una pantalla, te estás quemando desde adentro. Jung nos advirtió que los instintos no saciados regresan con fuerza. Cuando el placer se convierte en compulsión, se apodera de la psique. Creemos que tenemos control, pero lo que nos guía ahora es la promesa de la liberación venidera. Nos convertimos en sirvientes de nuestros propios cuerpos, y sin guía espiritual, el cuerpo se convierte en una prisión. Por tanto, quienes buscan el autodominio deben entender una cosa: en la represión no es el camino correcto. Negar el deseo solo fortalece tu sombra, pero alimentarlo con placeres fáciles te esclaviza. El camino radica en la transmutación, elevación y canalización consciente de esta energía. Cuando sientes deseo, tienes dos opciones: gastar o transformar. Gastando, te liberas, pero pierdes energía. Transformando, creces, pero debes resistir. Y esta resistencia es el campo de batalla donde se forja la verdadera masculinidad. Jung vio el deseo como una llamada a la individuación, el proceso de convertirse en una persona completa. Y nadie está completo cuando es guiado por instintos ciegos. El placer es una ilusión de libertad. Pero el autocontrol es la puerta de entrada al verdadero poder. Cuando comienzas a resistir, algo cambia, tu mirada se calma. Tu cuerpo irradia magnetismo. Tu mente se enfoca y el mundo te reconoce. Las mujeres te ven diferente. Los hombres te respetan más. El universo comienza a reaccionar de manera diferente porque ya no eres un sirviente del placer, eres un guerrero. Y el guerrero sabe que el deseo es dulce, pero también sabe que puede ser veneno. Por eso toma su decisión. Y toda decisión verdadera requiere sacrificio. Pero ese sacrificio se convierte en fuerza. Para Jung, el deseo sexual nunca es solo un deseo. Es un símbolo. Designa un vacío, una ausencia, una herida abierta en el alma que el cuerpo intenta llenar con deseo. Pero en verdad,
No es el cuerpo el que está hambriento, sino la psique. La mayoría de hombres creen que el deseo está determinado biológicamente en punto, pero detrás de cada deseo yace una psique que anhela reconciliación, rechazo, falta de autoestima, abandono emocional y necesidad no reconocida. Estos son los fantasmas que se esconden detrás de libidos incontrolables. ¿Y sabes dónde viven? En las sombras. Jung definió la sombra como todo lo que la mente consciente rechaza: ira reprimida, tristeza negada, soledad ignorada. Todo esto desaparece hacia el fondo de la mente, pero no desaparece, se transforma. Y uno de los disfraces favoritos de la sombra es el sexo. Piensas que deseas un cuerpo, pero en realidad anhelas una conexión que no sabes cómo establecer. Piensas que quieres placer, pero en el fondo anhelas aceptación, reconocimiento, fuerza. Pero como estas partes son negadas, el deseo sexual toma el control. Se convierte en el símbolo de lo que falta. La mente entonces comienza a fantasear, creando escenas, historias, rostros, no para dar vida, sino para adormecer los sentidos. No deseas a esta mujer, deseas lo que ella representa, la energía que simboliza. Anhelas sentirte aceptado, deseado y respetado, pero como no lo has encontrado dentro de ti, intentas encontrarlo en su cuerpo, y esta búsqueda es interminable, porque no se trata de la mujer, sino de tu incompletitud interior. La sombra del deseo es como un espejo sucio. Ves deseo, pero no el reflejo de lo que falta dentro de ti. Y ese es el núcleo del problema. Mientras huyes de tu dolor, buscas placer. Mientras evitas el silencio, te aferras a sonidos sexuales. Hasta que aceptes tu sombra, ella usará el sexo para controlar tu mente. Jung fue contundente en la iluminación: no se logra imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Y la oscuridad que domina las mentes de los hombres hoy es la del deseo mal interpretado. La solución es observar esta sombra y descubrir qué te está diciendo el deseo. ¿Tienes impulsos de masturbarte diariamente? ¿Qué sentimientos estás evitando? ¿Consumes demasiada pornografía? ¿Qué hay detrás de esta ignorancia de tu propio valor? ¿Solo cuando estás excitado te sientes vivo? Entonces, ¿qué murió dentro de ti? Estas preguntas son portales hacia adentro, hacia el dolor, hacia la verdad, y la verdad te libera. El hombre que enfrenta su sombra ardiente comienza a entender que el sexo era solo un símbolo, que la fantasía era solo un disfraz, que la obsesión era solo un grito, y en ese momento el deseo pierde su trono. No desaparece, pero deja de dominar. De ahora en adelante es el ser humano quien comanda, y comanda porque ha integrado lo que le falta. No se ha curado mágicamente, pero ha dejado de huir. Y esto lo fortalece a no es controlado. Su presencia, porque el deseo, una vez aceptado y comprendido, se transforma. Deja de ser una sombra para convertirse en una llama, un fuego creativo, un centro de interés, una fuerza vital. Pero mientras lo ignores, seguirá disfrazándose de deseo y atrapándote en un ciclo vicioso de repetición. La liberación no radica en luchar contra el deseo, sino en el valor de mirar adentro y aceptarlo. Lo que estoy tratando de llenar con sexo es precisamente lo que estoy destinado a sanar. La energía masculina en su esencia más pura no es deseo sino presencia, guía, la capacidad de mantenerse firme en medio del caos. Permanecer enfocado cuando todo te dice que huyas, proteger, construir, liderar, incluso en el miedo. Pero algo extraño está ocurriendo a los hombres hoy. Están cansados, desenfocados, frágiles. A pesar de sus músculos, sus barbas y su postura firme, un vacío vive dentro de ellos, un vacío que consume todo lo que tocan. Es una señal del agotamiento del guerrero interior. Jung dijo que todo lo que perseguimos compulsivamente es un sustituto simbólico de algo que hemos perdido. En el caso de la gratificación instantánea, se pierde la conexión con la misión misma. Las personas sin sentido de propósito se convierten en esclavas de la percepción sensorial, porque sin una dirección clara, la mente busca rutas de escape, y el placer es la solución más fácil. Pero hay un problema: en cuanto más huyes, más débil te vuelves. Tu mente, constantemente entregada al placer, pierde su claridad. Tu visión se nubla, tu energía se disipa. Tu cuerpo se llena de un frenesí de urgencia, miedo y culpa. ¿Y qué efecto tiene esto en el mundo exterior? Rechazo, desinterés, falta de atractivo. Porque incluso antes de que alguien te escuche, las personas perciben quién eres. Los hombres adictos a la lujuria tienen un aura poderosa. No es su aroma o su ropa, sino su energía, el campo invisible que rodea su cuerpo,
y que revela lo que está ocurriendo en sus mentes. Y por eso muchos están frustrados. Leen libros, intentan ganar confianza, aprenden palabras clave, pero son constantemente rechazados porque tratan de cambiar su apariencia sin cambiar su esencia. El deseo mal dirigido destruye la esencia. ¿Te sientes vacío después de solo un orgasmo? No es casualidad, es una señal de que algo sagrado está siendo arruinado. La energía sexual es la energía de la creación, no es un fuego divino. Pero si enciendes ese fuego cada día solo para calentar una pantalla, te estás quemando desde adentro. Jung nos advirtió que los instintos no saciados regresan con fuerza. Cuando el placer se convierte en compulsión, se apodera de la psique. Creemos que tenemos control. Pero lo que nos guía ahora es la promesa de la liberación venidera. Nos convertimos en sirvientes de nuestros propios cuerpos. Y sin guía espiritual, el cuerpo se convierte en una prisión. Por tanto, quienes buscan el autodominio deben entender una cosa: la represión no es el camino correcto. Negar el deseo solo fortalece tu sombra, pero alimentarlo con placeres fáciles te esclaviza. El camino radica en la transmutación, elevación y canalización consciente de esta energía. Cuando sientes deseo, tienes dos opciones: gastar o transformar. Gastando, te liberas, pero pierdes energía. Transformando, creces, pero debes resistir. Y esta resistencia es el campo de batalla donde se forja la verdadera masculinidad. Jung vio el deseo como una llamada a la individuación, el proceso de convertirse en una persona completa. Y nadie está completo cuando es guiado por instintos ciegos. El placer es una ilusión de libertad. Pero el autocontrol es la puerta de entrada al verdadero poder. Cuando comienzas a resistir, algo cambia. Tu mirada se calma, tu cuerpo irradia magnetismo. Tu mente se enfoca y el mundo te reconoce. Las mujeres te ven diferente. Los hombres te respetan más. El universo comienza a reaccionar de manera diferente porque ya no eres un sirviente del placer. Eres un guerrero. Y el guerrero sabe que el deseo es dulce, pero también sabe que puede ser veneno. Por eso toma su decisión. Y toda decisión verdadera requiere sacrificio. Pero ese sacrificio se convierte en fuerza. Para Jung, el deseo sexual nunca es solo un deseo. Es un símbolo. Designa un vacío, una ausencia, una herida abierta en el alma que el cuerpo intenta llenar con deseo. Pero en verdad, no es el cuerpo el que está hambriento, sino la psique. La mayoría de hombres creen que el deseo está determinado biológicamente. Punto. Pero detrás de cada deseo yace una psique que anhela reconciliación, rechazo, falta de autoestima, abandono emocional y necesidad no reconocida. Estos son los fantasmas que se esconden detrás de libidos incontrolables. ¿Y sabes dónde viven? En las sombras. Jung definió la sombra como todo lo que la mente consciente rechaza: ira reprimida, tristeza negada, soledad ignorada. Todo esto desaparece hacia el fondo de la mente, pero no desaparece, se transforma. Y uno de los disfraces favoritos de la sombra es el sexo. Piensas que deseas un cuerpo, pero en realidad anhelas una conexión que no sabes cómo establecer. Piensas que quieres placer, pero en el fondo anhelas aceptación, reconocimiento, fuerza. Pero como estas partes son negadas, el deseo sexual toma el control. Se convierte en el símbolo de lo que falta. La mente entonces comienza a fantasear, creando escenas, historias, rostros, no para dar vida, sino para adormecer los sentidos. No deseas a esta mujer, deseas lo que ella representa, la energía que simboliza. Anhelas sentirte aceptado, deseado y respetado. Pero como no lo has encontrado dentro de ti, intentas encontrarlo en su cuerpo. Y esta búsqueda es interminable, porque no se trata de la mujer, sino de tu incompletitud interior. La sombra del deseo es como un espejo sucio. Ves deseo, pero no el reflejo de lo que falta dentro de ti, y ese es el núcleo del problema. Mientras huyes de tu dolor, buscas placer. Mientras evitas el silencio, te aferras a sonidos sexuales. Hasta que aceptes tu sombra, ella usará el sexo para controlar tu mente. Jung fue contundente: la iluminación no se logra imaginando figuras de luz, sino tomando conciencia de la oscuridad. Y la oscuridad que domina las mentes de los hombres hoy es la del deseo mal interpretado. La solución es observar esta sombra y descubrir qué te está diciendo el deseo. ¿Tienes impulsos de masturbarte diariamente? ¿Qué sentimientos estás evitando? ¿Consumes demasiada pornografía? ¿Qué hay detrás de esta ignorancia de tu propio valor? ¿Solo cuando estás excitado te sientes vivo?
Entonces, ¿qué murió dentro de ti? Estas preguntas son portales. Portales hacia adentro, hacia el dolor, hacia la verdad. Y la verdad te libera. El hombre que enfrenta su sombra ardiente comienza a entender que el sexo era solo un símbolo, que la fantasía era solo un disfraz, que la obsesión era solo un grito, y en ese momento el deseo pierde su trono. No desaparece, pero deja de dominar. De ahora en adelante es el ser humano quien comanda, y comanda porque ha integrado lo que le falta. No se ha curado mágicamente pero ha dejado de huir. Y esto lo fortalece a no es controlado. Su presencia, porque el deseo, una vez aceptado y comprendido, se transforma. Deja de ser una sombra para convertirse en una llama, un fuego creativo, un centro de interés, una fuerza vital. Pero mientras lo ignores, seguirá disfrazándose de deseo y atrapándote en un ciclo vicioso de repetición. La liberación no radica en luchar contra el deseo, sino en el valor de mirar adentro y aceptarlo. Lo que estoy tratando de llenar con sexo es precisamente lo que estoy destinado a sanar. La energía masculina en su esencia más pura no es deseo sino presencia, guía, la capacidad de mantenerse firme en medio del caos. Permanecer enfocado cuando todo te dice que huyas, proteger, construir, liderar, incluso en el miedo. Pero algo extraño está ocurriendo a los hombres hoy. Están cansados, desenfocados, frágiles. A pesar de sus músculos, sus barbas y su postura firme, un vacío vive dentro de ellos. Un vacío que consume todo lo que tocan. Es una señal del agotamiento del guerrero interior. Jung dijo que cada hombre lleva dentro de sí un arquetipo de fuerza en el guerrero, el rey, el creador. Pero estos arquetipos no se desarrollan solos. Requieren energía vital. Y esta energía es consumida por el deseo instantáneo, la masturbación frenética y el constante intento de perder el control. ¿Piensas que te estás relajando masturbándote? Pero lo que está ocurriendo adentro es un desperdicio de energía. Imagina un reino con muros altos, un ejército poderoso y reservas abundantes. Ahora imagina una tubería con fugas cuyo depósito se vacía día tras día. A primera vista esto puede parecer insignificante, pero con el tiempo el reino colapsa. Esto es exactamente lo que le ocurre a un hombre que desperdicia, sin saberlo, su energía sexual. Te sientes cansado, pierdes tu encanto, tu mente se debilita, tus ojos pierden su brillo, tu voluntad se debilita, y lo peor de todo, pierdes confianza. Porque cada deseo inconsciente se comunica con el alma. No eres lo suficientemente fuerte para esperar. Entonces el alma escucha y comienza a dudar, y la duda destruye las raíces de la masculinidad. Pero hay un secreto que pocos conocen. Reprimir la energía sexual no se trata de lo que renuncias, sino de lo que construyes con la energía restante. Cada vez que te contienes, no por represión, sino por conciencia, acumulas poder. Poder creativo, decisión, la capacidad de mirar a alguien a los ojos sin agachar la cabeza. Este es el camino del guerrero interior. El guerrero no huye de la tentación. La enfrenta, no porque no la sienta, sino porque la siente y decide qué hacer a continuación. La energía masculina necesita control para florecer. No puede ser desperdiciada como agua en tierra agrietada. Necesita orientación, y esta dirección surge de un objetivo específico. ¿Quieres superar tu adicción al deseo? Entonces encuentra algo más grande que tú mismo, algo que te motive, que te desafíe, que te empuje a salir de la cama con ojos ardientes. Porque mientras vivas una vida cómoda y sin objetivo, el deseo sexual será primordial. Desviará tu atención y permanecerás como un esclavo bien entrenado. Pero el hombre que reconoce su energía entiende: soy el guardián de mi poder. Y este poder no es solo sexual, es espiritual, creativo y estratégico. Es la fuerza que mueve imperios, crea legados e inspira a otros hombres. Y todo comienza cuando dices no a la debilidad momentánea y sí a la grandeza futura. El guerrero interior no se forja fácilmente. Se forja a través de la resistencia, la disciplina y la soledad sagrada que precede al brillo del liderazgo. Y aun cuando el mundo no te entienda, aun cuando se burle de ti, te cuestione y trate de distraerte, mantente firme, porque llevas dentro una llama que nadie más ve, pero que ilumina cada paso que das. Esta es la energía masculina despierta, y solo crece cuando dejamos de desperdiciarla en placeres carnales que solo nos agotan y la dirigimos hacia lo que nos eleva, profundizando en la transformación de la energía sexual.
La comprensión de la energía sexual como fuerza creativa fundamental no es un concepto moderno. Las tradiciones espirituales más antiguas del mundo han reconocido esta verdad durante milenios. Los antiguos taoístas chinos desarrollaron sistemas completos de cultivo energético basados en la retención y transformación de la energía sexual. Los yogis de la India crearon el concepto de brahmacharya, que no significa simplemente celibato, sino el uso consciente de la energía sexual para fines espirituales superiores. En el contexto occidental, fue Jung quien logró articular psicológicamente lo que estas tradiciones habían intuido espiritualmente. La energía sexual no es meramente un impulso biológico destinado a la reproducción, sino la manifestación más tangible de lo que él llamó la libido, la fuerza vital que impulsa toda forma de crecimiento y desarrollo humano. Cuando un hombre aprende a reconocer sus patrones de deseo, comienza a darse cuenta de que existe una correlación directa entre su estado interno y sus impulsos sexuales. Los momentos de mayor urgencia sexual a menudo coinciden con periodos de vacío existencial, estrés emocional o desconexión espiritual. El cuerpo, en su sabiduría primitiva, busca a través del impulso sexual lo que el alma busca a través del significado en conexión, trascendencia, plenitud. Esta comprensión requiere un nivel de honestidad brutal consigo mismo. Muchos hombres prefieren creer que sus impulsos son simplemente biológicos porque esto los absuelve de la responsabilidad de examinar las partes más oscuras de su psique. Es más fácil decir soy un hombre. Es natural que preguntarse, ¿qué vacío estoy tratando de llenar con esta búsqueda constante de estímulo sexual? La transformación genuina comienza con la observación sin juicio. Cuando sientes el impulso sexual, en lugar de actuar inmediatamente o reprimirlo con fuerza, simplemente observa. ¿Qué estaba ocurriendo en tu vida momentos antes de que surgiera este impulso? ¿Estabas evitando una tarea difícil? ¿Te sentías solo o desconectado? ¿Habías experimentado algún tipo de estrés o ansiedad? Esta práctica de observación consciente revela patrones que la mayoría de hombres nunca reconocen. El deseo sexual se convierte en una válvula de escape para una amplia gama de emociones y estados que consideramos inaceptables o difíciles de manejar. En lugar de enfrentar el aburrimiento, la ansiedad, la soledad o el miedo, el impulso sexual ofrece una distracción temporal que proporciona la ilusión de alivio. Pero el alivio verdadero solo llega cuando comenzamos a abordar las causas raíz de estos estados emocionales. Esto requiere el desarrollo de lo que Jung llamó tolerancia a la tensión, la capacidad de permanecer presente con estados incómodos sin buscar inmediatamente una forma de escape. La práctica de la continencia consciente no es represión. La represión implica negar o suprimir por la fuerza impulsos naturales. La continencia consciente, por el contrario, implica el reconocimiento completo del impulso seguido de una decisión consciente sobre cómo responder. Es la diferencia entre ser controlado por tus impulsos y ser el que decide conscientemente qué hacer con ellos. Esta práctica desarrolla lo que los antiguos llamaban fuerza de voluntad, pero que podríamos describir más precisamente como soberanía personal. Es la capacidad de elegir tu respuesta en lugar de ser simplemente reactivo, y esta capacidad se extiende mucho más allá del ámbito sexual. Un hombre que puede mantener su centro ante el impulso sexual también puede mantener su centro ante la ira, el miedo, la codicia o cualquier otro estado emocional intenso. La energía que normalmente se disipa a través de la descarga sexual puede ser redirigida hacia objetivos creativos y productivos. Esto no es teoría esotérica, sino experiencia práctica reportada por miles de hombres que han emprendido este camino. La energía sexual es energía creativa, y cuando no se disipa constantemente, naturalmente busca expresión a través de otros canales. Muchos hombres reportan un aumento significativo en su capacidad de concentración, creatividad y productividad cuando comienzan a practicar la continencia consciente. Proyectos que habían postergado durante años de repente se vuelven no solo posibles sino inevitables. La energía que una vez se perdía en fantasías y autogratificación, ahora está disponible para la creación, el crecimiento y la contribución. Pero quizás el cambio más profundo ocurre en la calidad de las relaciones. Un hombre que no está constantemente buscando gratificación sexual puede relacionarse con las mujeres desde un lugar de plenitud en lugar de necesidad. Ya no proyecta sobre ellas la responsabilidad de llenar su vacío interior. Esto crea una dinámica completamente diferente en las relaciones anuna, basada en el intercambio mutuo en lugar de la extracción desesperada. Las mujeres son increíblemente sensibles a la energía masculina.
Pueden percibir instintivamente si un hombre está en su centro o si está siendo controlado por sus impulsos. Un hombre que ha aprendido a gestionar su energía sexual lleva consigo una calidad de presencia que es magnética, no porque esté tratando de atraer, sino porque está completo en sí mismo. Este camino no es fácil. Requiere un nivel de compromiso y disciplina que va contra la corriente de la cultura moderna. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que la gratificación inmediata es no solo aceptable, sino deseable. La idea de posponer voluntariamente el placer por un bien mayor es vista como represiva o poco natural. Pero los hombres que emprenden este camino descubren que la verdadera libertad no viene de la capacidad de gratificar cada impulso, sino de la capacidad de elegir conscientemente qué impulsos servir. Es la diferencia entre ser esclavo de tus deseos y ser su maestro, la integración final de la división a la totalidad. El objetivo final de este trabajo no es eliminar la sexualidad, sino integrarla conscientemente en una personalidad completa y equilibrada. Jung habló de la individuación como el proceso de convertirse en una persona completa, integrando tanto los aspectos conscientes como inconscientes de la personalidad. Para los hombres, esto significa aprender a relacionarse con su energía sexual no como una fuerza externa que los controla, sino como una parte integral de su ser que puede ser dirigida conscientemente hacia objetivos elegidos. La sexualidad se convierte en una herramienta de conexión, creatividad y crecimiento espiritual en lugar de una compulsión que debe ser satisfecha. Este proceso de integración requiere tiempo, paciencia y autocompasión. No se trata de lograr un estado de perfección donde nunca se experimenten impulsos sexuales, sino de desarrollar una relación madura y consciente con estos impulsos. Es un proceso de crecimiento continuo que se profundiza con los años. Los hombres que logran esta integración reportan una sensación de plenitud y propósito que trasciende la gratificación sexual. Han descubierto que la energía sexual, cuando se maneja conscientemente, puede ser una puerta hacia estados de conciencia y capacidad creativa que nunca imaginaron posibles. Esta es la verdadera promesa del trabajo con la energía sexual, no la represión de una parte natural del ser humano, sino su elevación e integración en una vida de significado, propósito y contribución genuina al mundo. El camino hacia la maestría sexual es el camino hacia la maestría personal, y ambos son aspectos del camino hacia la realización plena del potencial humano. Recuerda, tu energía sexual es sagrada, no la desperdicies en placeres vacíos, cuando podría ser el combustible de tu grandeza.